¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de la parte de la conciencia espiritual. Ven que hablamos de la conciencia personal, que es este momento, esta parte de ti mismo, desde lo que eres, desde la parte racional, desde la parte emocional. Y la parte de la conciencia espiritual radica también en tu parte personal, desde tu emoción, de tu esencia, de tu pensamiento, desde tu energía, desde lo que emanas y cómo lo emanas, cómo lo sientes y de qué forma lo sientes. Pero aquí la parte importante es de que dices, bueno, la conciencia espiritual tiene que ver mucho con la parte espiritual precisamente, pero también tiene que ver mucho con la parte personal o la parte carnal, de- desde tus emociones, qué es lo que sientes y cómo lo emanas. Una de las cosas importantes es que nosotros lo que somos o cómo lo generamos o lo que pensamos, siempre lo vamos a emanar de alguna u otra forma, positivo o negativo. Acuérdense que una de las cosas importantes que hablamos del tema del aura es que tú tienes tu campo energético y tu campo áurico y de alguna forma como tú vibras, como tú piensas, como tú sientes, desde tus emociones, desde tu pensamiento, qué es lo que estás vibrando, pues se queda en tu campo áurico, en la parte positiva y en la parte negativa. Acuérdense que tenemos muchos colores y puede ser positivo si tienes un color, digamos, amarillo, que es un objetivo que tienes que ver, a lo mejor no eres tan objetivo, o el azul, que tienes que tener la parte de la comunicación. Si es negativo, pues no tienes esta parte de comunicación. Entonces es importante que nosotros sepamos que la conciencia espiritual tiene que ver desde la parte que sentimos de nuestras emociones, el cómo te sientes, el cómo estás, si de alguna u otra forma tu emoción, pues de cierta manera te está afectando, ¿no? Si traes un problema de ansiedad, o traes una depresión, o traes alguna angustia, o traes algo ahí emocional que no te esté ayudando, digamos, en algún sentido, en algún aspecto. ¿Por qué? Porque a veces las cosas pueden suceder de alguna u de otra forma. Nos cuesta mucho trabajo como seres humanos el tener esa conciencia personal, decir quiénes somos y cómo somos, a entender tu conciencia espiritual, pero es conjunto de, incluso cuando nosotros estamos en una situación emocional no bien, por tu parte emocional, pues eso lo vas a emanar desde tu campo áurico, desde tu campo energético, y por eso de alguna forma es tu conciencia espiritual, porque es lo que emanas, es lo como lo formas, es como esa parte que estás generando de alguna u de otra sintonía, digámoslo así, porque no tienes esa conciencia que tenemos personal, o sea, no estás viendo tu realidad de cómo estás, de cómo te sientes, de cómo lo manejas, de qué manera lo manejas, de qué manera lo puedes hacer o no puedes hacer, de qué manera lo puedes lograr o no lograr, o qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Nos cuesta mucho trabajo porque acuérdense que nosotros como seres humanos somos muy emocionales en algunos casos. Las mujeres somos más emocionales que los hombres. Los hombres son menos emocionales, aunque algunos sí son emocionales, pero normalmente nosotras como mujeres manejamos como más la emoción, como que somos más emocionales, como que a veces somos más inquietos o somos un poco más complicadas, digamos, no es que las mujeres seamos tan complicadas, pero pues tenemos una parte hormonal y eso a veces tiene una situación de que no te sientes bien, que a lo mejor estás en una depresión o a lo mejor estás en una época que no estamos muy bien y tus emociones radican en muchas situaciones. Los hombres igual, pero digamos que es un menor, ¿no? Ellos a lo mejor canalizan un poco más sus emociones de alguna u otra forma, algunos, otros también, como que ocultan sus emociones, como que no emanan esas emociones reales, porque ocultan muy fácil, a veces es muy difícil, como que ellos se manejen esas emociones. Hay unos casos que sí, hay otros casos que sí, que no. No significa que todos los hombres sean así, pero sí es importante que nosotros como seres humanos tengamos esa conciencia personal de lo que somos, cómo somos y lo que emanamos. Por eso la energía espiritual o la conciencia espiritual es la parte energética. Esto que tú estás emanando desde tu pensamiento, desde tu emoción, desde lo que estás haciendo bien o mal, si estás de acuerdo contigo mismo, si no estás de acuerdo con lo demás, que incluso podemos hablar de la conciencia social, que también radica en muchas situaciones, pero cuando nosotros somos conscientes espiritualmente de lo que somos, cómo somos, lo que emanamos y de qué forma lo estamos emanando, es cuando tú entras como en ese, digamos, en ese clic contigo mismo, decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy emanando? Siento que yo estoy emanando cosas
no buenas, y a lo mejor la gente a tu entorno, tus amigos, tu familia, tu entorno en sí, te pueden decir, oye, algo te está pasando, no estás bien, o qué estás haciendo de esa forma que lo estás emanando. Por ahí dicen, bueno, si tienes una conciencia espiritual, personal, puedes tener la conciencia de prosperidad, que hablaremos tal vez esa parte de la conciencia de la espiritualidad, pero de la prosperidad junto con la espiritualidad, pero a veces nos cuesta mucho trabajo como entender esta parte más de la conciencia personal y verte a la conciencia espiritual para que entonces tengas una conciencia social y de ahí tengas una conciencia de prosperidad. Pero aquí es entenderte hacia qué quieres hacer. Una de las formas que nosotros, cómo lo sentimos, de qué manera lo sentimos, de qué manera somos conscientes o no conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que emanamos muchas veces. Y hay gente que sí es consciente de lo que emana. Hay gente que sí es consciente de lo que dice, de las palabras, cómo las dice y de qué forma lo dice. Acuérdense que el poder de la palabra es un poder que puede estar generando en muchas situaciones o en muchos sentidos. Si no, te cuesta más trabajo como entenderlo, como comprenderlo, como ser esta parte de ser ecuánime contigo mismo, de entender tus propias emociones, que a veces nos cuesta mucho trabajo el decir, a ver, cómo estoy, de qué manera estoy, que también tienen que ver con la parte de la autoestima. Decir, a ver, cómo me siento, si me siento bien, si me siento mal, si estoy contento conmigo mismo o no estoy contento conmigo mismo, ¿qué está sucediendo? Entonces, si tú tienes una conciencia espiritual, es desde raíz de tus emociones, de tu parte personal, de lo que emanas, de tu racionalidad, de tu emoción, de tu pensamiento, de tu palabra, de lo que eres y no eres, qué es lo que estás emanando de alguna forma. Por eso cuando somos conscientes espiritualmente es tener la conciencia de decir, a ver, ¿qué estoy emanando desde mi pensamiento? Porque si tú estás en un pensamiento negativo, del no puedo, no soy, no estoy, no lo logro, no lo puedo hacer, no me cuesta, o me cuesta más trabajo, no me está costando trabajo, sí me está costando trabajo, o las cosas no fluyen, estás hablando de una conciencia espiritual negativa, en el sentido que las cosas no están sucediendo como tienen que suceder, que a ti te cuesta mucho más trabajo como hacerlo, tenerlo, o como esta parte de ser consciente de lo que estás emanando. A veces nos cuesta mucho trabajo hacerlo, nos cuesta mucho trabajo como este sentido de poderlo lograr o este sentido de poderlo hacer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también emanamos ese pensamiento y esa palabra de lo que estamos diciendo. Que hemos hablado del no, que hemos hablado del sí, que hemos hablado de la parte del autoconocimiento, que hemos hablado de tu palabra, y que es parte fundamental de lo que dices, cómo lo dices y de qué forma lo dices y qué estás emanando en ese sentido. Porque muchas veces tú puedes decir una cosa de los dientes para afuera, pero no lo estás sintiendo, tampoco es que tengas una conciencia personal o tengas una conciencia espiritual. Si tú estás consciente de decir, reconozco lo que estoy diciendo positivo o negativo, entonces emanas la conciencia espiritual, decir, ah, bueno, entonces, oye, emanando cosas positivas, emanando cosas negativas, ¿por qué me está pasando esta situación? Y a veces es preguntarte de esta forma o este modo, decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿De qué manera lo estoy manejando? ¿O cómo lo estoy manejando? ¿O qué me está costando trabajo? Nos cuesta trabajo entenderlo porque una de las cosas es que los seres humanos como tal somos muy complicados y hay personas que pueden ser más complicadas y otras no tan complicados, pero también radica en tu forma de ser, cómo eres, cómo crees en ti mismo, si crees o no crees, si eres capaz de entenderte a ti mismo o no eres capaz de entenderte a ti mismo, qué es lo que estás emanando en cierta situación de tu misma energía. A veces tú mismo te puedes sentir, ay, como que ahora no me siento bien, como que siento que mi energía no está muy bien, como que las cosas no están fluyendo, como que siento que a lo mejor estoy en depresión, a lo mejor estoy en crisis de ansiedad o tengo ansiedad o alguna situación. Cada quien se conoce con sus expectativas o con su forma, su modo, o de alguna forma sabes lo que sientes y de qué manera lo sientes. Si somos conscientes de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué estamos emanando, pues entonces vamos a ser conscientes espiritualmente de esa forma. Por eso cuando haces una parte de tus creencias limitantes, no limitantes, que estoy decretando o no decretando, si así lo quieres ver, que estoy afirmando o no afirmando, también tiene que ver con esa conciencia espiritual, que es
de antemano lo que estás emanando de tu pensamiento, de tu emoción, de tu conciencia interna, decir si está bien, si está mal, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, o cómo lo estoy haciendo, o de qué manera lo estoy emanando, o qué estoy diciendo de alguna u de otra forma. Por eso es importante como ver todos esos aspectos desde tu autoconocimiento del poder de la palabra, desde la parte álmica, que también tiene que ver con la conciencia álmica, en el sentido de tu llamado, de tu intuición, de que si le haces caso, que si no le haces caso, si me late o no me late, cómo lo hago y de qué manera lo hago. Entonces, acuérdense que yo se los puedo dividir en formas y estamos dividiendo como estos temas, pero es parte fundamental de lo que eres cada día, de lo que emanas, de lo que formas y de lo que puedes generar, jalar en sentido, en muchos sentidos, ¿no? En ese sentido, cuando yo les digo jalar, es esta parte que estoy emanando para que entonces me esté llegando. No es que el universo puede ayudarte o no puede ayudarte, sino es desde tu conciencia espiritual, desde tu conciencia personal y de tu poder de palabra. Y el llamado del alma, el cómo lo entiendes y cómo lo formas y cómo lo haces. Entonces, es como un conjunto de todo. Por eso les digo, cuando tú tienes un decreto, una afirmación, es saber lo que pienso, la emoción, lo que siento y la palabra del poder de lo que digo. Entonces se te vuelve la conciencia espiritual en todos los sentidos, desde un proyecto personal, desde un proyecto laboral, desde un proyecto familiar, desde un proyecto que tú tengas en muchos sentidos personalmente tú, ¿no? Si tú estás con la parte negativa de, por ejemplo, si nos vamos a la salud, estoy enfermo, me siento mal, entonces eso estás generando y entonces eres consciente de que estás enfermo. Si esta parte de decir, al contrario, o sea, darle la vuelta, decir, estoy bien, estoy sano, no tengo nada, entonces te vuelve una conciencia espiritual de que estás bien. Entonces, es como esta parte, digamos, si lo decretas o no lo decretas, pero del sentirte bien. Entonces, las cosas van a ser mucho más fácil y vas a fluir en muchos sentidos. Pero nos cuesta mucho trabajo porque, pues bueno, estamos estresados, a veces estás pensando en muchas cosas, desde la parte económica, a lo mejor estás estresado por alguna situación laboral, o estás estresado por una situación familiar o algo que te esté pasando. Por eso a veces no somos conscientes o no tenemos esa conciencia espiritual, que tiene que ver desde tu conciencia personal, que es esta parte de entender desde tus emociones, de entender tu palabra y de entender tu conciencia de lo que quieres, no quieres, si lo doy, no lo doy, si es un sí, si es un no, que emano, no emano. Y también esta parte de comunicación interna y externa de ti mismo, que viene siendo la parte del alma. Que a veces esto es decir, a ver, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Y entonces ahí ya vienes con la parte de la conciencia espiritual. Pero a veces nos complicamos como seres humanos, o los humanos somos muy complicados. Pensamos en muchas cosas porque a lo mejor están pasando mundialmente sucesos no muy gratos, pero también es importante lo que vives el aquí y el ahora. Acuérdense que una de las cosas importantes que nosotros como seres humanos no vivimos el aquí y el ahora. Nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta como muchas situaciones de poder vivir el aquí y el ahora, porque no vivimos el aquí y el ahora. Siempre andamos futureando o pensando qué va a pasar en un mañana, en un pasado, en un mes, en un año. Y siempre les he comentado, tú no sabes qué va a pasar en un año si no estás consciente de lo que va a pasar en este presente, el aquí y el ahora, cómo lo vives. Por eso la conciencia espiritual también tiene que ver con tu aquí y el ahora, tiene que ver con tu presente, tiene que ver con lo que estás emanando, tiene que ver con lo que estás diciendo y tiene que ver con lo que vives en el momento, porque pueden suceder muchas cosas. Hoy estás, mañana no estás y siempre estás pensando en un futuro que a veces es bueno pensarlo, pero no futurear tanto. En un año va a ser esto, en un mes voy a hacer, o sea, puedes tener un proyecto que es diferente, un proyecto laboral, un proyecto de vida, un proyecto de algo que tengas tú, a diferencia de estar futureando en muchas situaciones. Es que dentro de un año voy a hacer esto y esto y esto. Hazlo en este momento, vive aquí y el ahora, porque mañana no sabes qué pueda pasar. Y siempre estamos más preocupados por muchas otras cosas en vivir tu vivir en el aquí y el ahora, estar en el presente y no en un pasado o que muchas veces estamos en el hubiera. Si yo hubiera tomado esta decisión, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, esta parte del no puedo hacerlo, porque me pasó. Aquí es como, ¿para qué te pasó? ¿Qué estoy aprendiendo de esto?
¿Qué estoy aprendiendo de mi situación? ¿Qué estoy aprendiendo de lo que dije? ¿Qué estoy aprendiendo de ciertas circunstancias que están pasando en mi vida? Por eso la conciencia espiritual es muy importante que tengas esa conexión contigo mismo desde la parte álmica para entenderte hacia lo que estás emanando en muchas circunstancias. Y no estoy hablando de una parte espiritual en el sentido de que, pues van a venir los ovnis, o que estás pensando en ángeles, o que estás pensando en lo que va a pasar. No, sino en tu conciencia espiritual de lo que emanas, de lo que eres, cómo eres y lo que estás ejerciendo. Porque nosotros como seres humanos somos lo que emanamos en realidad. Entonces, si tú desde ahí estás emanando cosas positivas o cosas negativas, entonces no estás siendo consciente desde tu energía. No estás haciendo consciente de lo espiritual que puedes emanar. Y tal vez muchos o muchas personas pues es que lo espiritual es lo importante. No, pues lo importante es desde la parte emocional, sí conectarte con el más allá, si quieres llamarlo así, pero el más allá de ti, el de ser consciente de lo que dices, cómo lo dices y qué estás emanando, porque nuestra energía emana ciertas cosas. Positivo, negativo, si estás bien, si estás mal. Si tu aura maneja una energía positiva, si tú manejas esa parte, incluso te puedes ver hasta como más vibratorio de diferente forma. No es que, acuérdense que todos vibramos porque somos energía, pero al final, ¿cómo lo vibras? Si positivo o negativo. Si tú lo haces en una conciencia espiritual, vas a vibrar en positivo. Si no tienes esa conciencia espiritual desde entenderte a ti mismo, de ser consciente desde tu emoción, desde tu palabra, desde tu pensamiento, pues va a ser un poco complicado. Y a veces acuérdense que nosotros a veces somos un poco difícil. ¿Y en qué te puede ayudar esta parte de ser conciencia espiritual? Desde tu interior, o sea, desde verte a ti mismo, que es la parte álmica, de hacerle caso, de ver tu intuición, de ver, sí, sí me late, no me late, si lo hago, no lo hago. ¿Cómo me siento y de qué manera me siento? ¿Cómo lo estoy emanando? Porque a veces las cosas negativas suceden. ¿Qué estás emanando también? ¿No? Tu conciencia espiritual a lo mejor no es tan positiva y es un poco negativa, porque a lo mejor pues estás preocupado, porque a lo mejor estás estresado, a lo mejor estás en una situación un poco compleja, o porque hay muchas circunstancias de la vida, o te pasan muchas cosas que dices, ya no quiero más, y a veces, como dice, caes y caes en el suelo y caes en el fondo y tienes que caer para entonces hacer una retrospección de ti mismo y entenderlo. Pero a veces es difícil, ¿no? Hay gente que sí entiende esa parte y hay personas que no. Desde entender tu conciencia de ti mismo, vas a entender tu conciencia espiritual. Desde lo que emanas, cómo lo emanas, qué dices, cómo lo dices, cuál es tu poder de palabra, de qué manera lo manejo y de qué manera no lo manejo. Incluso tú mismo te puedes sentir bien o mal, ¿no? A veces si no estás emanando una conciencia espiritual, digamos, positiva, pues te sientes más cansado, agotado, estás más estresado, te puedes dar las emociones un poco más complicadas porque no estás emanando la energía adecuada, porque a lo mejor tu conciencia espiritual es más negativa que positiva. Entonces, a lo mejor a veces cuando tienes esa conciencia, es decir, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy emanando? ¿Cómo lo estoy emanando? Desde tu pensamiento, desde tu palabra, entonces es mucho más fácil que puedas fluir en muchos sentidos. A veces el fluir no es tan complicado. Nos complicamos, es una realidad. Acuérdense que el ser humano es muy complejo. Nos complicamos de todo, nos complicamos en muchas situaciones, nos complicamos en muchas circunstancias, nos complicamos por lo que somos, por lo que emanamos y de qué manera lo emanamos. Si no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y puede ser que tengamos una conciencia colectiva también por algunas situaciones que están pasando en el planeta, que si hay situaciones de sismos o volcanes o demás, entonces te vas a una conciencia colectiva. Pero entonces tú que eres consciente de ti mismo, porque les digo, hoy estás y mañana quién sabe, pero tienes que ser consciente de ti, de lo que emanas, cómo lo emanas, qué dices, cómo lo dices, qué piensas, de qué manera lo piensas. Si estás conectado contigo mismo desde tu parte álmica, si estás conectado desde tu pensamiento, porque vas a decir, ay, ¿cómo no me voy a conectar? Me vas a decir, Alma, ¿por qué no me voy a conectar? Claro que a veces sucede que no te conectas. Esa es la verdad. A veces, como les digo muchas veces, hay muertos vivientes. Y eso les he comentado muchas veces.
¿Por qué somos muertos vivientes? Porque a veces vivimos por vivir y estamos por estar. Y entonces tampoco somos conscientes de lo que decimos, cómo estamos, de qué manera estamos. Nos cuesta mucho trabajo entender esta parte. Por eso el ser muerto viviente, no eres consciente de lo que haces. No eres consciente de lo que dices, no eres consciente de lo que haces, porque vives por vivir, porque a lo mejor estás en una depresión, porque a lo mejor algo pasó, porque tuviste una pérdida que en la cual te costó mucho trabajo, o eras apegado a unas circunstancias, o tienes apego a otras circunstancias. Entonces nos cuesta mucho trabajo. Y el arcángel que te puede ayudar en esta parte de la conciencia espiritual, pues son todos los arcángeles, pero más que nada tu ángel. Y tu ángel te dice, si tú eres consciente de tu personalidad, eres consciente de lo que dices, lo que emanas, el cómo estás y por qué estás, eres más fácil que tengas la conciencia espiritual para que entonces puedas fluir, las cosas se puedan dar y lo que decretes pueda llegar. Entonces, de esta forma te dice, tu propio ángel es ser consciente de ti mismo, que eso nos cuesta mucho trabajo, ser conscientes, porque nos tenemos la capacidad muchas veces de conocernos a nosotros mismos. Es como entrar a esa retrospección personal, es decir, quién soy, cómo soy, qué hago, para qué hago, por qué estoy aquí o por qué no estoy aquí, cuáles son mis áreas de oportunidad y cuáles no son mis áreas de oportunidad. Soy consciente de lo que estoy diciendo, que estoy emanando energéticamente, por eso me pueden llegar cosas, no me pueden llegar cosas, desde tus creencias limitantes, no limitantes, desde tus creencias que tengas de infancia, tus creencias que tengas sociales o tus creencias que tengas en todos los sentidos también te puede afectar. Por eso cuando emanamos esa parte, pues es un poco complicado o no tan complicado dependiendo lo que emanes de ti mismo. Acuérdense que lo que nosotros sentimos es lo que emanamos. Si sentimos odio, pues vamos a emanar odio. Si sentimos paz, vamos a emanar paz. Si sentimos ecuanimidad, pasamos a sentir pues relajación. Si sentimos alguna situación buena o mala, siempre se va a emanar. Tu energía se va a dar, tu energía lo va a distribuir, tu energía lo va a sacar y entonces es cuando viene la conciencia espiritual, de entenderte a ti para que tu energía se emane de diferente forma. Si tienes la conciencia personal, entonces vas a tener tu conciencia espiritual y entonces las dos son un conjunto de poder hacer las cosas como debe ser. Conocerte a ti es conocer lo que puedes fluir, conocer lo que puedes hacer y conocer lo que puedes llegar a hacer. Si no, va a ser mucho más complicado. Entonces, conócete a ti, vete a ti, para que entonces veas lo que estás emanando y tu conciencia espiritual, pues emane otra cosa y te lleguen cosas positivas o lo que tú decretes o lo que tú pidas, pueda ser más factible que te pueda llegar. Y entonces hablaremos de este tema, porque si tu conciencia personal con tu conciencia espiritual no hace tu conciencia de prosperidad, entonces ahí tenemos una complicación. Entonces es importante que tengas esa conciencia personal con tu conciencia espiritual para que entonces podamos tener esa conciencia de prosperidad, que hablaremos de ese tema, para que entendamos muchas veces qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, qué estamos fluyendo en lo positivo y qué estamos fluyendo en lo negativo. Acuérdense que no somos lo que emanamos y eso hace que puedas fluir o no fluir. Entonces tengan la conciencia espiritual desde su parte personal para que su emanación energética sea mucho más positiva. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la otra.